Bueno, entonces el tema que vamos a hablar de hoy es una de las necesidades más básicas del ser humano y se llama el alimento. Y por eso el tema, como lo vemos en la pantalla, se llama el verdadero alimento. Y usted dirá, pero ¿por qué vamos a abordar este tema del alimento? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues en la medida que desarrollemos el mensaje vamos a ver lo importantísimo que es este mensaje a la luz de la palabra. Así es de que ubiques en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 22 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 al 40. Y vamos a ir avanzando para ir leyendo e ir entendiendo el contexto de esta palabra. El propósito que el Señor me ha venido hablando para este año, les estaba diciendo, es que no vamos a hablar de mi sueño, mi propósito, mi, porque el mi es un humanismo desmedido que nos está haciendo mucho daño. El único mi que vamos a afianzar es mi Dios, mi relación con Dios y mi convicción de mi relación, de mi vida con Él. Entonces, leyendo en el versículo 22, en Reina Valera, vamos a encontrar un título que dice la gente busca a Jesús. Y leo a favor de ustedes en el versículo número 22 en el nombre del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aquí vemos una multitud buscando al Señor. Y uno diría, oiga, qué bonito, qué chévere, están buscando al Señor, quieren estar con Él, les impactó el mensaje del Señor, el testimonio, el carácter de Él, les atrajo y están que lo buscan. Y uno diría, pues qué bonito, los domingos vemos multitudes de gente yendo a la iglesia. Bueno, después de pandemia no tanto, pero seguimos viendo gente que busca a Dios, que saca esos espacios para con Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la motivación? Mire, al Señor nunca lo podremos engañar. Y Él sabe qué es lo que se mueve en nuestro corazón y cuáles son las convicciones. Y si leemos en el versículo 25, mire lo que dice el Señor. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Tan preocupados por el Señor, ¿cierto? Y el Señor les contesta en el versículo número 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Wow, aquí ya hay como un contraste, ¿no? Entre lo que aparentemente se ve y entre la realidad. Si vamos a la diapositiva, y te agradezco, Valeria, si me dejas siempre la diapositiva puesta, vamos a ver que la motivación que la gente tenía no era el mensaje que Dios les estaba dando. No estaban entendiendo quién era Jesús, ni estaban entendiendo cuál era la razón del pan, cuál era la razón de todo lo que Dios les estaba dando. Entonces, esto nos lleva en este versículo a que hoy nos preguntemos, ¿cuál es mi motivación de buscar al Señor? ¿Qué lo trajo usted acá? Aparte de sus pies o su vehículo o un compromiso con la iglesia o no sé qué. Pero ¿cuál es la motivación de buscar al Señor? Y cuando hablamos de motivación estamos hablando de, como veíamos el jueves, de las convicciones que hay en mis pensamientos para yo estar aquí. Cambie la palabra motivación y coloque la palabra motor. ¿Cuál es el motor que me mueve a buscar al Señor? Y si vemos en los versículos del 22 al 24, y lo que el Señor descubre en el versículo 26, pues vamos a ver
que la motivación de la gente es su bienestar. Es decir, podemos estar asistiendo a la iglesia, podemos estar buscando a Dios, podemos estar haciendo cosas buenas, pero en última, lo que yo estoy haciendo es para satisfacer egoístamente mis necesidades. Buscamos a Dios por agüero, decimos que vamos a la iglesia porque de pronto me va a ir mal, decimos que vamos a ir al primer culto del año porque quiero consagrar el año, porque quiero que me vaya bien. Y la pregunta es, ¿dónde queda la esencia de la relación con Dios? Se rompe completamente. Podemos estar buscando a Dios por temor al infierno, por temor a que de pronto me pase algo, o quiero como el ternerito que está todas las mañanas buscando el pezón de la vaquita, diciendo, no me interesas tú, me interesa es la leche que tú me das, es lo que tú me das. Ustedes, no sé, los que han estado en vida del campo, ven que los terneros son muy duros con las vaquitas y no la saludan. No veo un ternero que sea cariñoso con la vaca y que piense si la vaquita amaneció bien o no amaneció bien, sino que sencillamente van al pezón de la vaca y empiezan a chupar. Y usted va a ver unas reacciones del becerro cuando ustedes ven que generalmente las vaquitas tienen 4 pezones. Cuando se les acaba la leche de un pezoncito, le dan unos topes a la vaca porque no le sale leche, ¿sí? Y yo veo en este relato que el Señor nos permite escudriñar el corazón y decir, somos tan egoístas que buscamos a Dios solamente por lo que Él nos dé. Y cuando no nos da, nos enojamos. Y si no, ¿cuánta gente está resentida con Dios y no volvió a la iglesia porque Dios no les cumplió sus caprichos, porque porque ellos le pidieron algo a Dios y no se les cumplió, o porque sencillamente entendieron un evangelio completamente diferente, de que el evangelio es un camino de pétalos y rosas, y empezaron a tener problemas y entonces sencillamente dicen, Señor, por ese lado no me suena el tema, entonces no quiero nada contigo? ¿Cuántos topes le habremos dado al Señor porque le pedimos algo, que pedimos mal, como dice la palabra en Santiago, ¿cierto? Y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos es en función de nuestros caprichos y de nuestros deleites. Y Dios en amor no nos contesta. Y empezamos a dar topes o a pelear como el becerro golpea la pobre vaquita. Y las mujeres que han amamantado sabrán lo doloroso que es un golpe en un pezón, ¿cierto? En el tiempo de la lactancia, ¿cierto? El dolor es muy fuerte, pero definitivamente, aunque es doloroso, la mamita sigue proveyendo. Y ese es el mensaje lindo, que el Señor aquí no nos está condenando, sino se está permitiéndonos que escudriñemos el corazón, y no nos está diciendo, no, usted sí es mucho mugre, usted sí es un utilitarista, usted me usa. No, está con amor, a pesar que le duele nuestro rechazo, nos está diciendo, búscame con las motivaciones que realmente son. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar, usted va a encontrar siempre en la diapositiva ideas. Entonces no se le olvide la primera idea. La primera idea es una pregunta: ¿cuál es mi motor o mi motivación de buscar al Señor? La segunda es que podamos entender que hay 2 necesidades humanas en este contexto que el Señor nos habla. Siempre vamos a tener 2 necesidades, las físicas y las espirituales. Ese es el plano en el que nos movemos. Desde que usted y yo fuimos concebidos, tenemos esas 2 necesidades. El hombre natural nació y en el mejor de los casos recibió y ha recibido respuesta a las necesidades físicas, pero por eso está privado de satisfacer las necesidades espirituales. Las necesidades físicas son temporales y limitadas. Las necesidades espirituales son eternas e integrales. Entonces, ¿qué significa? Significa que las necesidades espirituales prevalecen sobre las físicas. Y alguien dirá, pues a ver, ¿será que es que yo cantando voy a conseguir para el arriendo? ¿Será que es que yo asistiendo solamente a la iglesia voy a sobrevivir? Pues yo le digo, sí, en el buen sentido y entendiéndolo como es. ¿Por qué?
porque las necesidades físicas satisfacen cosas específicas y momentáneas, y se acaban, y se agotan, y se deterioran, se corroen, se terminan, pero las espirituales sí tienen el alcance de suplir a las físicas. Entonces, si usted tiene necesidades físicas o tiene frustraciones físicas, trabaje primero en el área espiritual y Dios va a proveer las físicas. Por eso Mateo 6:31, después de la oración del Padre Nuestro, después de todo lo que el Señor habla, de que Dios sustenta las aves, de que Dios no nos falla, que Dios es generoso, que Dios no falta con nada, dice el Señor concluyendo lindamente todo este capítulo 6, en Mateo 6:31, si no estoy mal, vayamos a la palabra y no estemos de pronto adivinando. En el capítulo 6 de Mateo 31 vamos a ver cómo el Señor concluye diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, los principios de Dios, la forma en que Dios gobierna, el orden de prioridad en que Dios nos llama a que organicemos la vida, la forma como Dios quiere que aprendamos a vivir en este mundo, para que no seamos golpeteados por un mundo que es completamente antagónico a la voluntad de Dios. Entonces, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que hablan atrás, miren los versículos anteriores, por eso es bonito tener la Biblia de papel. El alimento, ¿cierto? El vestido, el sustento y todo lo demás. Usted y yo, obviamente, por naturaleza, tendemos a enfocarnos más en las necesidades físicas que en las espirituales. Y le hago una pregunta, usted para venir acá, yo los veo todos aromatizados, peinados, las mujeres maquilladas, todas lindas, y los hombres todos bien puestos. Y digo yo, hubo un trabajo equilibrado entre lo que usted hizo físicamente para llegar bien a este sitio y llegar espiritualmente. Usted hoy se lavó el corazón, usted hoy se sacó el mugre que de pronto de los pensamientos, de las acciones de a lo largo de la semana o de la pelea de ayer o de la tentación de ayer donde usted sucumbió o de lo que usted albergó, usted se lavó, usted se arregló, usted dijo quiero llegar limpio para Dios y seguramente no. ¿Por qué? Porque tendemos a enfocarnos más en la parte física. Las necesidades espirituales tienen una trascendencia tan maravillosa que traen una realización. Estaba viendo un documental, me fascinan los documentales porque es ver historias condensadas en unos poquitos minutos donde uno puede discernir, oiga, esta persona hizo así bien, hizo mal, cuál fue la consecuencia. Dice la palabra que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Entonces, no significa nunca que una persona sea inútil en el mundo, siempre va a hacer cosas buenas y tenemos que aprender de ellas, pero tenemos es que no copiar ni seguir las cosas malas que hace. Entonces el documental hablaba de creo que era que las grandes maquinarias, y hablaba cómo Estados Unidos creció en el tema de la industrialización del campo. Antes todo el campo se trabajaba era con animales, hombre y animal era supremamente desgastante, y pues ustedes conocen las grandes extensiones de cultivos en Estados Unidos. Entonces comenzó un desarrollo tecnológico y aparece en la escena un aparatico muy común de pronto que conocemos que es el tractor, y revolucionó completamente la historia de la vida agrícola en los Estados Unidos. Y aparecen unos grandes industriales que dejaron marcas reconocidas. Uno de ellos es Ford, el otro es John Deere, el otro es Caterpillar, y los tres fueron grandísimos, grandísimos, que hicieron unos emporios, pero sus vidas terminaron ahí, quedaron atrapados
ellos cuando comenzó esa competencia ni comían ni dormían, vivían en los talleres, pero metidos a ver cómo renovaban la máquina, cómo la hacían mejor, cómo la mejoraban y todo. Uno de ellos murió en la miseria porque después que hizo todo el invento y entregó la plataforma, vino un empresario, precisamente John Deere, y le compró todos los derechos y él fue el que se usufructó de todo y el que se mató y dio toda la idea y generó el primer motor agrícola de combustión a gasolina, quedó absolutamente sin nada y murió en la miseria. Murió enfermo. El otro, el de, si no estoy mal, espero no confundir el tema, pero es solo una referencia, el de Caterpillar también quedó tan atrapado en su estrés en esa carrera tan brutal, murió enfermo y acabó. Entonces, aquí es donde yo, cuando veía este final, decía yo, o no, el Espíritu Santo me hablaba al corazón y me traía ese versículo que el Señor le dijo a sus discípulos: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma en el infierno? ¿De qué nos sirve hacer cosas humanamente tan gigantes? ¿De qué nos sirve que no nos duele una muela? ¿De qué nos sirve que tengamos suplidas todas las necesidades naturales si el vacío y la frustración del alma nunca podrán ser saciados con bienes materiales? Entonces, llegar a este punto es entender que necesitamos saber de qué nos alimentamos cada día, de enfocar nuestras vidas en lo que realmente tiene valor y hacer las cosas al derecho como Dios quiere que las hagamos al derecho. Sigamos a la siguiente diapositiva, Valeria, muchas gracias. El Señor en el versículo 27, mire lo que les dice a estos que lo buscaban solamente por suplir una necesidad física: trabajad. Escucha muy bien, y por eso en la diapositiva solo coloqué ese imperativo que el Señor también tal cual lo dijo ahí en el versículo 27: trabajad. Trabajar es gestionar, trabajar es esforzarse, trabajar es cambiar las cosas, trabajar es coger algo primario y transformarlo y hacerlo más grande. Trabajar es fructificar, trabajar es multiplicar, trabajar es hacer que algo trascienda, como diría alguien, hacer que las cosas sucedan. Eso es trabajar. Entonces, en este contexto el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Dios nos llama a que seamos más trascendentes. Y cuando somos trascendentes, realmente podemos cumplir el propósito de nuestras vidas. Hoy en día, el humanismo nos está diciendo es: busque su satisfacción, sea rico, sea poderoso, no le diga nada a ningún capricho que su corazón le pida. Y el humanismo propone hasta de manera maquiavélica: haga lo que sea, pise a los demás, pero con tal que usted llegue a la cima. Así usted en su retrovisor vea que lo que hizo fue patear a todo el mundo y usarlos, pero usted llegue a su cima. Ese humanismo no puede estar en medio de nosotros. Ese humanismo no puede estar en medio de la iglesia. Y nos tenemos que sacudir de eso, pero cuanto antes, lo más profundo, lo más sincera posible. No es fácil, implica morir, implica renunciar, pero a la postre los resultados realmente van a ser mucho más, no, no, no mucho más abundantes, sino van a ser eternos y van a ser completamente trascendentales. Sigamos a la palabra a Juan, el Evangelio de Juan, sigamos leyendo en el Evangelio de Juan y vamos a ver el versículo 1, capítulo primero, perdón, Juan capítulo primero, vamos a leer del 1 al 4. En el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La comunicación de Dios, la expresión del corazón de Dios. Está hablando de alguien que encarna todo lo que humanamente nunca podremos conocer, descifrar ni disfrutar. Está hablando del Verbo. Y está hablando, el evangelista Juan presenta a Cristo de una manera tan contundente en su naturaleza divina que el Evangelio comienza hablando de Cristo como el que sostiene absolutamente todo y el que realmente sacia cualquier necesidad humana. Entonces dice la palabra, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Escuche muy bien el versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor, cuando les dice trabajen por lo que realmente aprovecha, les está induciendo a lo que vamos a ver más adelante, ahí en el capítulo 6, de mostrarse a sí mismo. Y el Señor les está diciendo, por favor, el Evangelio no es buscar a Dios por satisfacer unas necesidades, sino buscar a Dios por desarrollar un propósito de vida. ¿Se dan cuenta los dos escenarios tan diferentes? Si vamos más adelante al capítulo 3, en el versículo 17, podemos entender quién es Cristo en esta realidad de que en Él está absolutamente todo. Porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y si yo leo estos dos contextos, pues yo voy a entender que realmente lo que Dios me quiere salvar es de hacer las cosas a mi manera e invertir una vida que es tan cortica en lo que no aprovecha. De darlo todo para encontrar un resultado frustrante. Y lo más importante, de jugármela toda en la vida y tenerlo todo en la vida para ser despojado en la eternidad de todo y ser privado de semejante verdad que leímos en el primer versículo de Juan, de poder estar en la plenitud de Dios por quien existe y se sustenta absolutamente todo. Entonces aquí el Señor nos empieza a orientar y nos empieza a mostrar hacia dónde nos quiere llevar. Recuerden que el contexto de Juan 6 que estamos leyendo es alimento, ¿ok? La gente está pensando en alimento y Él no desvía el tema. Él de manera sabia está induciendo el tema al tema de saciar la necesidad del hambre. Y el hambre que Dios le está hablando a este auditorio es el hambre del alma. El hambre del alma que solamente puede suplir el Señor, porque en Él está la vida. Me regala la siguiente, Valerie, y vamos a la cuarta. El fin de todo lo que el Señor nos dice es tener confianza en el dador de la vida. Y usted lo va a entender si seguimos leyendo ahí en el versículo 28. Bueno, dice acá, retomo el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién nos da ese alimento eterno y ese verdadero sustento a la verdadera necesidad que tenemos? El Hijo del Hombre. ¿Listo? Porque así lo señaló Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué interesante. Si usted no vaya a leer más allá y si no recuerda que sigue, es una pregunta pero espectacular que los dejaría trasnochados si les digo, de hoy en ocho se la digo y no vaya a abrir la Biblia ni vaya a leer la respuesta, ¿cierto? ¿Qué
debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y acá puede salir todas las vertientes de evangelio tergiversado. Alguno le dirá, vaya a la iglesia, el otro le dirá, ore, el otro le dirá, doble rodilla, el otro le dirá, ayune 3 veces al día, el otro le dirá, no se ponga falda, el otro le dirá, no se ponga esto, y bueno, etcétera. Y cada uno lo interpreta a su manera. Pero leamos la respuesta para que puedan dormir toda la semana. Versículo número 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, tan sencillo, tan elemental, pero tan difícil para nosotros. ¿Cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. No es otra cosa. Nuestro alimento, nuestro sustento, nuestro estar alineado al Señor se llama confiar en Cristo como el que sabe qué es lo que necesita nuestra vida, como el que sabe a dónde debemos ir, como el que sabe las decisiones que debemos tomar, como el que nos va a decir de qué nos debemos soltar, de qué nos debemos alejar, a qué nos debemos acercar. Eso se llama alimento. Pues acá no tenemos bueno, mi doctora Mary sí nos podría profundizar un poquito sobre el tema, pero es interesante ver a nivel natural todo lo que produce el alimento en el cuerpo. Es que hay vitaminas, es que hay anticuerpos, es que hay ¿cómo se llaman? Antitoxinas, o sea, todo. Esa cara bonita que usted tiene y esa vitalidad que usted se le ve, pues nada más ni nada menos que depende es de lo que usted se alimenta. Todo, absolutamente todo. Si usted tiene fuerza, si usted tiene músculos, si usted tiene garbo, si usted tiene salud, si usted respira bien, si usted piensa, si usted se mueve, todo es en función de alimento. Y usted dirá, no, no sea tan exagerado. Le digo, entonces, deje de comer y hablamos en un mes a ver cómo está usted. En olor, en fuerza, en vitalidad, en salud de su cuerpo. Entonces, dése cuenta que cuando el Señor dice que la obra y la voluntad de Dios es que confiemos en Cristo, significa que lo que alimenta realmente la vitalidad de una vida fuerte es que estemos ligados a Cristo y asimilando quién es Él, lo que Él nos dice, lo que Él nos da, lo que Él nos orienta. Asimilémoslo. Y así como usted se come ese churrasco, se come esos vegetales o se come esos frijoles o no sé usted cuál es su comida favorita, y eso le produce un efecto muy positivo. Y mientras usted lo hace, lo disfruta, pues nuestra misión es confiar en Cristo de tal manera que yo disfruto negarme a mí mismo, disfruto sufrir, disfruto también ver la gloria de Dios manifestada en mi vida, porque la vida no es solamente sufrimientos, hay glorias muy lindas y muy valiosas. Entonces, mientras yo me alimento de Cristo, puedo tener esa bendición. El que no se alimenta de Cristo, la vida cristiana se le convierte en la tortura más tortura. Es como si cada alimento fuera una inyección con una jeringota y de esas inyecciones que son como aceite, que duele, que no siente, que se le recogen todos los músculos. Así va a ser para el que no logra caminar con Cristo en una relación de confianza. Por eso cuando el Señor dice que creáis en la voluntad de Dios, confíe en el Señor. Yo me pongo a mirar mi propia vida y digo, ¿cuántos dolores de cabezas y cuántas pésimas decisiones hubiese no tomado si yo hubiese confiado en lo que el Señor dice y no en lo que dice mi corazón? Estaría lejos de donde estoy hoy. Estaría con mi espejo retrovisor con mejores tiempos y mejores experiencias si yo hubiera confiado en Cristo. Pero bueno, aquí estamos para aprender y esperamos poderlo asimilar. Versículo 30, le dicen ellos. Le dijeron entonces,
¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La verdadera plenitud de nuestras vidas no está absolutamente en nada más, sino que en la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de una relación real y firme en Él. Versículo número 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lamento decirle que usted puede estar haciendo obras lindas, puede estar viniendo a la iglesia, puede estar ayunando o puede estar en el escenario completamente opuesto, apartado de la iglesia, completamente apático. Le digo que si en uno y en el otro escenario realmente lo que estamos haciendo es muriendo en vida. Morimos en vida cuando realmente no logramos alimentarnos en esa confianza de lo que el Señor dice. Por eso leer la palabra debe ser algo diario en nuestras vidas. No sé cómo está su ritmo, no sé cómo terminó su 2022, pero le digo, una meta para la iglesia saludable en el 2023 es que tenemos que ir a la palabra. Tenemos que leer la palabra, meditar la palabra, orar la palabra, escudriñar la palabra, obedecer la palabra, alinearnos a lo que el Señor nos dice. Entonces, dice la palabra, el fin se llama esa confianza. Y si vamos a Gálatas 3:20, lo hemos leído, hasta lo memorizamos, ¿cierto? Muchas veces hicimos el ejercicio de la memorización con Gálatas 3:20, pero escuche muy bien en este contexto tan bello que el Señor nos permite tomar esta referencia. Dice mi Biblia Reina Valera, Gálatas 3:20. No, estoy mal, es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, perdón, está mal ahí la diapositiva. Gálatas 2:20 me dice a mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuche muy bien. Este crucificado es estoy muerto a lo natural. El apóstol Pablo cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy diciendo muero a todo lo natural. Renuncio a que lo natural gobierne sobre lo espiritual. Y si no, piensa en un ejemplo donde lo natural quiere gobernar sobre lo espiritual. Pues cuando usted quiere sacar un tiempo para leer la Biblia y le da sueño. O cuando usted se sienta a orar y se acuerda que a esa hora comienza el partido de fútbol. Si no estoy muerto, y muerto es negado, muerto es no obedezco, muerto es me resisto a que lo natural gobierne lo espiritual. ¿O dónde ha visto usted un muerto que usted le dé una orden y el muerto se mueva? Entonces no debo, lo que el apóstol está diciendo, en mi confianza en el Señor, no debo estar siendo movido por lo natural, sino por lo espiritual. Entonces con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Muerto, resistido, negado a todos mis caprichos, a todo lo que no esté alineado al Señor. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivir en fe es vivir dependiente del Señor. Vivir en lo natural es vivir independiente del Señor. Y yo quiero que piense usted en este momento en su día a día qué grado de dependencia o independencia de lo espiritual usted vive, en lo que hace, en lo que usted piensa, en lo que usted planea, en lo que usted siente, en lo que usted habla. ¿Qué nivel de dependencia o independencia hay de lo espiritual y de mi confianza en el Señor? No sé si usted cuando sale y coloca los seguros de la puerta,
su nivel está tan independiente que usted dice, pongo las 4 chapas porque la inseguridad está muy grande. O antes de poner la primera chapa, no significa que no tenga que poner seguros, ¿cierto? Porque si no ustedes me van a decir de hoy en 8, me desocuparon el apartamento y ¿qué le pasó? No, pues yo me fui por lo espiritual y dejé abierta la puerta de la casa. No, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, antes de poner la chapa, ¿será que mi dependencia es en Cristo y decir, Señor, si tú no eres el que cuida esta casa, en vano el candado y en vano la puerta? Y ese testimonio está más fresquito que el pan de la panadería de esta mañana. Porque resulta que anoche entré y dije yo, no voy a cerrar porque de pronto vamos a salir. Y dejé todo, digamos, ajustado, pero sin los seguros. Y se me prendió el bombillo a las 2 de la mañana y con una angustia y me acordé y yo dije, la puerta quedó abierta porque yo no recuerdo que fui a cerrar. Y me empezó así como ese, dije, ahora yo bajo y qué tal esté desocupado ese garaje y mañana en qué proyectamos. ¿Cómo vamos a ver a Sofi mañana si no están los equipos? Y entonces me bajo y voy caminando y creo que estoy agradando a Dios porque qué responsable, qué diligente. Pensé que Miguel iba a bajar y decir, me iba a dar un abrazo y me iba a decir, ¿cómo cuidas los bienes de Dios? Y estaba poniendo el candado cuando siento ese redarguir del Espíritu Santo con ese versículo específico. Si el Señor no es el que cuida esa casa, en vano el candado, en vano la chapa. Me sentí tan redarguido, tan triste de mi condición. Eran las 2 de la mañana. A ver, ¿cuántas horas antes los ladrones pudieron haber entrado? ¿Sí? Y lo grave es que uno se come el cuento de que puse la chapa y que aquí no pasa nada porque puse la chapa. Y la pregunta es, ¿y cuándo no la he puesto? Pues es que no somos omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. Entonces se dan cuenta que el grado de independencia en el que uno puede estar viviendo de Cristo es muy grande y va uno a tomar decisiones que no debe tomar. ¿Cuántas decisiones equivocadas en la vida hemos tomado? ¿Cuántas personas mal casadas? ¿Cuántos negocios quebrados? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántos viajes desacertados? ¿Cuánta plata invertida? ¿Cuántas cosas? Porque no confío en lo que Dios me dice, confío en lo que dice mi corazón. Entonces, vivir en fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que ahora vivo cerrando la puerta ya no es el candado, es mi seguridad que el Señor me guarda. Lo que ahora vivo en mi economía es que hoy compro el mercado y no me rijo por el saldo que quede en el banco, sino me rijo, Señor, tú vas a proveer, tú me provees, tú eres el que me guarda. No me rijo por lo que dicen los médicos, que cuando uno llega a la tercera juventud sobre los 50 años, hay que prepararse porque le da presbicia, artritis, cojera y todos los males que vienen. Sino que yo digo, Señor, mi dependencia en el Señor dice que no importa que yo siga creciendo en edad porque tu provisión de salud es la que me mantiene y no son las lechugas y los pepinos que me como todos los días en el almuerzo. Eres tú el que me sustenta. Y la tercera garantía para confiar lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:20 en la segunda parte. Los que tienen el resaltador del abanico de los 35 plumones, coja uno diferente y resalte. El que dice, ¿cuál es la garantía? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ver, la fe del apóstol Pablo no fue una fe tonta, no estaba fundada ahí en algo que le dijeron, no estaba fundada en una tradición. Ustedes recuerdan que él fue un estudioso de la palabra y fue un fariseo, pero de los más radicales. Estaba en su experiencia. Un día Pablo entendió que Dios lo ama. No fue lo que le dijo Gamaliel, no fue lo que le dijo el sumo sacerdote. Entendió que Dios lo ama. Y entendió que Dios dio la vida por él. Entonces,
El apóstol nos da dos argumentos para que usted confíe en Cristo. Él me ama. Resáltelo ahí en Gálatas, escriba al lado. Ojalá en 10 años hubiesen varias Biblias de Thompson, sino Biblias cedrianas. La Biblia de David, la Biblia de Isabel, la de Elizabeth, todos con sus noticas al pie de la margen. Confío en Dios porque sé que Él me ama. ¿Y dónde está la expresión de su amor? Que dio su vida por mí. A ver, sería muy tonto y tener una mente uno muy ciega para pensar que alguien que lo ama a uno y que dio su vida por uno, lo va a inducir a cosas malas o tiene un propósito desacertado con uno. Su motivación y su mover completamente es amor. Y me fascina este versículo en Job. Vayamos al libro de Job. Los que todavía manejan la Biblia de papel ya saben dónde está, y los que estaban demasiado acomodados a lo virtual, pues está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y vamos a ver Job capítulo 13. Job capítulo 13 y vamos a leer el versículo número 13. Ay, qué testimonios de confianza que el Señor nos permite escuchar. Job está en la situación que usted nunca, jamás ha vivido ni ha sentido. Usted dirá, pero es que a mí me ha tocado la vida muy dura. No, no creo que haya vivido lo que Job vivió acá. Ya había perdido sus hijos, sus bienes, estaba enfermo, estaba tirado, estaba olvidado, estaba abandonado, estaba confundido y tenía sus 3 mejores amigos criticándole y diciéndole, eso fue que usted hizo algo. Eso fue que, ahí están las consecuencias de lo que le pasó. Dice Job en el capítulo 3, versículo 13. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que me viniere. El hombre estaba ya decidido, dijo, me voy hasta para acá, pero voy a dejar clara cuál es mi posición. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mis manos? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando las cosas no nos salen? Pues de malas, yo voy a decidir acá. Yo hago lo que a mí me parece, yo ya no acepto más consejos, yo no quiero nada más, yo estoy decidido a lanzarme por el despeñadero. Y el caso más crítico, si usted interpreta bien ese versículo, es una intención de suicidio. Dice Job, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? O sea, ¿me voy a quitar la vida? O sea, si las cosas no salen, ¿me voy a quitar la vida? Pues en un momento, y escuche muy bien, de tanta confusión y cuando las cosas están tan terribles y caminamos en un mundo tan oscuro, encontramos en el versículo 15 la respuesta: cómo poder seguir a pesar que me vaya mal, a pesar que no entienda lo que me pase, a pesar que esté en un mundo patas arriba. Dice Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Wow! Tremenda confianza absoluta en lo que Dios hace. Y el apóstol Pablo dice, escuchen muy bien, Job nunca vio lo que Pablo vio, ni Job fue redimido por Cristo, ni Job tuvo las experiencias espirituales que dice Pablo que tuvo, que son indescifrables y que no les da a un ser humano poderlas explicar. Y dice Job, aunque él me matare, en él confiaré. Cambia esperar por confiar. En él voy a esperar. Algo él va a hacer. ¿Algún sentido tiene esto? En mi mente no le encuentro ningún sentido, pero ninguno. Pero en la mente de Dios algo bueno hay. Dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo, escuche muy bien, será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Dice Job, en él esperaré, aunque voy a hablar, aunque me siento frustrado, aunque no entiendo nada. Y mire qué lindo que el Señor nos permite eso, nos da la libertad.
Nos da por un lado la opción de confiar, pero por el otro lado no inhibe nuestros sentimientos. Tan bello el Señor. Y Job dice, siento que Dios me está matando. Voy a confiar en Él, pero le voy a expresar lo que siento y estoy confundido, estoy con rabia, no me gusta esto, me parece injusto, esto es loco, Señor, ¿qué sucedió acá? Estoy aburrido de la vida, quisiera quitarme la vida, pero no me la voy a quitar porque sé que algo tú vas a hacer. Y vayamos a los últimos capítulos, a ver si la confianza en Job fue defraudada. Cuando el Señor nos diga, no hagas eso, aunque no me guste, aléguele si quiere, dígale, protéstele, llore, pero confíe en Él. Dios nos va a quitar muchas veces lo que más amamos. Dios nos va a probar muchas veces en lo que más anhelamos. Pero si pasamos ese clímax, ese pico crítico de confianza y decimos, Señor, como el Señor nos enseñó, no es como tú digas, no es como yo diga, sino como tú dices. No es mi tiempo, es tu tiempo. Usted pasa ese pico de confianza y va a venir un descenso de ver la bendición del Señor. Pero usted quédese en el pico de su confianza y va a haber una satisfacción temporal, pero después le va a llegar una miseria que le puede llegar hasta la eternidad. Guárdese ese versículo. Lo bonito de la Biblia de papel es que usted puede cargar unas tijeras y puede recortar esos versículos remas, ¿cierto? Y se los lleva para donde usted vaya. Entonces por eso le estoy haciendo publicidad a la Biblia de papel. Y no es porque la Liga Bíblica me dé comisión por ventas de Biblias, sino por el bienestar de su alma. Y Valerie, vamos para el quinto. Muchas gracias. Y dice el punto número 5, Cristo el único que me da vida y sacia todas mis necesidades. Dios mío, comenzando año, si lográramos entender una partecita de lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, le garantizo que el curso de nuestras vidas va a tomar unas alturas, pero muy diferentes hasta lo que hoy hemos visto en nuestras realidades. Juan capítulo 5, versículo 24 al 26. Juan capítulo 5, versículos 24 al 26. De cierto os digo, escuche muy bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué le pasa? Tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uy, qué versículo tan trascendental, evangelístico y profundo. El que oye mi palabra y cree a Cristo, el que confía en Cristo, ha pasado no solamente de ser un perseguido reo, cargado de culpabilidades, esclavo del pecado, esclavo de Satanás y completamente programado para una condenación eterna, ha pasado de muerte a vida y ha sido librado de condenación. Mire, si usted y yo escuchamos al Señor, así tengamos desaciertos, no estamos en condenación. Escuche muy bien, no estamos condenados si nos equivocamos y no hemos logrado interpretar al Señor como es, porque hay veces es difícil, y esto es un ejercicio de afinar el oído, interpretar al Señor. Pero si usted con su mejor motivación ha querido y tiene una confianza en el Señor, no hay condenación sobre su vida, está en amistad con Dios. Y Dios nos dice, tranquilo, te caíste, ven, te levanto, te restauro, te levantas y vas a aprender el camino que debes tomar.
Entonces dice el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y escuche muy bien, y en Cristo le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios tiene vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo. Usted y yo no tenemos vida en nosotros mismos. Usted y yo requirió un espermatozoide y un óvulo. No tenemos vida en nosotros mismos. Usted y yo cuando nacimos, tocó que nos dieran una cachetada en las nalgas para que los pulmones se activaran. No tenemos vida en nosotros mismos. Necesitamos del aire, necesitamos de la comida, necesitamos movernos. Por eso, qué altivez y qué soberbia cuando decimos, Señor, yo no te necesito. Señor, voy a vivir mi vida sin ti. Yo no quiero nada contigo. Yo puedo vivir solo. A ver, ¿puede vivir solito? Y si le falta el oxígeno y si el corazón le para, es que usted y yo no tenemos vida en nosotros mismos. Y no nos vayamos tan espirituales, vayámonos a la práctica. Las decisiones que tomamos en completa independencia de Dios han traído vida a nosotros. O sea, podemos decidir y tenemos vida en nosotros mismos. Podemos decir tan asertivamente que tenemos vida en nosotros mismos. Pues yo digo, no, tengo, el Señor me permite tener, ¿cómo se llama? Escombros de mis malas decisiones y me las tiene ahí guardaditas para que yo me acuerde que yo no puedo por mí mismo, que mis decisiones me llevan a muerte y que aún en ignorancia, si me va bien, es porque ignorando he aplicado principios que Dios estableció. Hay mucha gente que sin saberlo está aplicando principios que Dios estableció, pero eso no garantiza de que yo de manera integral pueda manejar mi vida independiente de Dios. Entonces, yo no puedo tener vida por mí mismo, no puedo tener salvación, yo dependo del Señor. Si usted se suelta de Dios, hay alguien que lo va a coger y usted ya sabe quién es. Satanás le va a decir, venga para acá. ¿Usted no quiere nada con Dios? Venga para acá, usted es bienvenido aquí al Club de los Desparchados. Y venga que aquí le voy a enseñar otras rutas. Y la ruta que yo te voy a enseñar es más fácil, te la vas a gozar bien, la vas a pasar rico, no tienes que estar con nada de problemas, la pasa uno fresco, delicioso. Pero no le dice el final de todo ello. Satanás es mentiroso, el Señor es verdadero. Y el Señor dice, van a sufrir por mí, pero van a tener corona de gloria. El Señor no dijo, van a tener corona de gloria. Entonces comienzan a caminar con Él y empiezan a decir, a ver, la vida cristiana es de conflicto, es difícil. No, nos dice todo el panorama. En cambio, Satanás solo muestra una cara de la moneda y omite la segunda. Y la segunda es diferida como en las tarjetas de crédito. Usted disfruta hoy y después le llega la cuenta de cobro. Con esto terminamos, ¿cierto, Valeria? Entonces, terminamos con Juan 6:35. Jesús les dijo, en el contexto de alimento, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 35 de este diálogo tan lindo de personas que están centradas en lo transitorio, en lo superficial, en solamente el alimento físico, y el Señor les dice, hay mucho más, y el que a mí viene, ¿sí? Yo le doy vida y va a ser saciado completamente. Mientras escuchamos la música de fondo, yo le invito a que hable con Dios en esta mañana. No sé usted qué tiene que decirle a Él de lo que ha escuchado. Yo tengo que decirle, Señor, con dolor en mi corazón, tengo que reconocer, Señor, que soy tan independiente de ti. Yo vivo tan independiente de ti, Señor. Perdóname, Señor.
haciendo a medias. Job, en medio de toda su prueba y con toda la confianza, al final dice: de oídas te había oído. Yo no quiero una religión, Padre. Yo no quiero legalismos humanos. Yo no quiero caminar esclavo, temor que si hago eso o no hago esto, voy a hacer juicio o castigo. Yo quiero caminar, Señor, en el temor de que, Señor, si me equivoco, tú me vas a dar juguete o me rechazas, o no quieres hablar conmigo. Tú eres el pan que ha venido a dar vida. Tú dices que el que viene a ti no lo rechazas. El que llega a ti encuentra manantiales de vida. El que logra conectarse y caminar contigo y soltar el corazón de todas las prevenciones, temores y ansiedad por las necesidades humanas, va a encontrar el verdadero alimento que sacia su alma y la verdadera bebida que hidrata todo su ser. Yo quiero eso esta mañana, Padre. Yo quiero decirte, quiero amarte más, conocerte más. Quiero confiar más en ti, Señor, más en ti en todo, en poner el candado, en levantarme, en comprar, en salir, hasta en lo más sutil, Señor. Yo quiero depender de ti, Señor. Quiero renunciar a este corazón que nació independiente, apartado y enemigo de ti. Quiero renunciar a esta naturaleza completamente antagónica, que dice la palabra que se revela contra todo lo que es espiritual, porque la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido a muerte. Yo quiero confiar en mi Señor Jesucristo como mi pan de vida, como mi alimento, como el que me dirige, el que me guía. Quiero pedir, Padre, que todos los que escuchen este mensaje, todos los que están aquí presentes, Señor, puedan hoy dar un pasito más, un paso más de una relación más profunda contigo, una confianza más sincera en su cotidianidad, en sus pensamientos, en sus necesidades. Señor, nuestra vida es tan corta, tú vienes pronto. Vamos a entender las cosas de la eternidad, Señor, y no queremos llevarnos allá la sorpresa, cogernos la cabeza y decir: ¿por qué no lo entendí? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué tomé estas decisiones? ¿Por qué sufrí tontamente cuando tú me diste todo tu respaldo para dirigir mis pasos? Ayúdanos, Dios de los cielos. Te consagramos este año que viene para que, Señor, no sean esas oraciones naturales. Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, permíteme estrenar, Señor, permíteme lograr grandes cosas. Yo creo, Señor, que con esta palabra la oración es: Señor, permíteme conocerte más, amarte más y obedecerte más, en confianza a tu palabra. Y todo lo demás va a venir por añadidura y en dimensiones que no alcanzamos a pensar ni a imaginar. Te damos muchas gracias, Padre, y te bendecimos por medio de ese pan de vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si usted tiene gratitud por el Señor, escuche y cante esta canción que vamos a poner en la pantalla y dele gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él es el que nos sustenta. Cántelo con todo el romanticismo, la profundidad y el amor de su corazón. Muchas gracias a todos y seguimos en este camino de restauración. Muchas gracias. Dulces son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro,
Lo pesado y es liviano y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en verano, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en verano, y en invierno mi calor siempre será. Dulces son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti le ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primavera en mis veranos, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos, y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos, y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano, y en invierno mi calor siempre será.